Un saludo cordial a todos los amigos que este domingo se están conectando con nosotros. Reciban de nuestra parte nuestros cariños, nuestras oraciones. Siempre lo decimos, si tienes alguna necesidad, alguna petición, con toda confianza, escríbenos, háblanos, porque aquí estaremos para ayudarte. Y como hemos dicho, la oración de dos, la oración de tres es una oración que ayuda, que fortalece, porque sabemos que alguien está orando por nosotros, alguna necesidad, algún problema o alguna enfermedad. Este fin de semana hemos estado orando como grupo, como comunidad, como congregación, tanto por nosotros, los que estamos ahí participando, como también por aquellas necesidades que son de amigos, de familiares, de conocidos, porque nosotros creemos todavía en el poder de la oración. Creemos que el Señor sigue sanando, que el Señor sigue restaurando y que el Señor sigue obrando en aquellos que creen y confían en Él. El Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, nosotros le diríamos a este monte que se mueva de acá para allá y ese monte se va a mover. Nosotros creemos en un Dios de milagros, en un Dios de poder, en un Dios que tiene toda la autoridad y nos usa a nosotros como sus medios, sus canales humanos, para que también llevemos la gracia de Dios a aquellos que lo necesitan. Lo mismo que hizo Jesús hace 2000 años atrás, es lo que Él también desea que nosotros hoy día hagamos, repliquemos donde quiera que nos encontremos. Por eso el decirte, escríbenos cuál es tu petición, cuál es tu necesidad, no es simplemente un eslogan, una frase bonita, algo que aprendimos por ahí. Es algo a lo cual nos comprometemos y nos comprometemos a orar por aquellos que lo necesitan. Damos gracias a Dios porque aquí estás con nosotros. No te olvides de compartir estas enseñanzas. Estamos por YouTube, por Facebook. Si tú quieres compartirla con amigos, familiares, conocidos, te agradecemos porque todo esto es difundir la palabra de Dios. Que más personas conozcan de Cristo y que más personas conozcan la verdad de Cristo. Hemos estado hablando el domingo anterior, este domingo y los próximos. ¿Qué sucede después del nuevo nacimiento? ¿Qué sucede después que nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo? Y hemos estado la semana anterior matizando en algunos aspectos, como por ejemplo que nuestro Dios es un Dios de una obra completa. El que la comienza, la termina. Ese es nuestro Dios, el Dios que vemos en la Escritura. Por eso, cuando Él también nos llama a su reino para que nos convirtamos en sus hijos, en sus seguidores o en sus discípulos, Él ya tiene un plan preestablecido. Allá Efesios capítulo 2, verso 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales estaban preparadas de antemano para que nosotros hoy día, 2023, caminemos en ellas. Y todavía ese verso nos deja algunas generalidades, pero todavía creo que podemos ir a cosas más específicas. ¿Qué sucede o qué debería suceder con cada uno de nosotros después de haber conocido a Jesucristo? ¿Qué viene después? ¿Será el congregarnos solamente? ¿El ser parte de un grupo, de una célula, de una casa iglesia, de una casa de paz, de una congregación? ¿Será que lo único que vamos a hacer después de entregar nuestras vidas a Cristo es participar y congregarnos ahí en ese lugar? Bueno, quiero que vayamos a la Escritura y vayamos desde lo que dice el Señor Jesucristo allá en Mateo 28. Yo sé que es un verso súper conocido por todos nosotros, pero igual es bueno leerlo, repasarlo y repetirlo. Ahí en Mateo 28, en el verso 19 y 20, dice el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay dos cosas que Jesús dice de manera muy enfática y clara. La primera es que debemos bautizarnos inmediatamente después de haber entregado nuestra vida a Cristo. El siguiente paso es bautizarnos. Y el siguiente está en el verso 20, donde dice que vamos a ser enseñados, vamos a ser instruidos o vamos a ser discipulados en toda la doctrina, en toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que le impartió a sus discípulos y que la vemos reflejada en el libro de los Hechos y también en las cartas apostólicas. Ahí tenemos los principios y las verdades que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, que son principios de convivencia, son principios de comunión, tanto con Dios como con el prójimo. No nos olvidemos que en una ocasión vino un escriba a Jesucristo y le hizo una pregunta. Sabemos que la pregunta era capciosa. Y en esa pregunta él le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesucristo lo resume en dos. Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice: y esta es toda la ley y los profetas. En otras palabras, ahí Jesucristo condensa, resume todo lo que significa el Evangelio. Amar a Dios con todo. Y cuando decimos todo, es todo. Amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero volviendo a Mateo 28, lo primero que dice el Señor Jesucristo, una vez que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, entonces lo inmediato, lo que viene es el bautismo. Y quiero que veamos ahí un pasaje en el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 2 tenemos el descenso del Espíritu Santo y tenemos un discurso, el discurso del apóstol Pedro. Este discurso parte en el versículo 14 y ya para el verso 36, Pedro está prácticamente terminando su discurso, y en el verso 37 había una multitud de gente oyendo, escuchando atentamente el mensaje, el discurso o la enseñanza de Pedro. Y mire lo que dicen ellos. Al oír esto, tenemos que ir a todo el resumen de lo que había hablado Pedro. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y miren lo que le dice Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, lo primero que dice Pedro es: bautícense. Si ustedes han entendido el mensaje, si ustedes han recibido el mensaje, lo primero que tienen que hacer es bautizarse. Ellos no esperaron semanas, días, cursos o años o meses, como a veces suele pasar con algunas personas. Vemos que la usanza, la práctica, de acuerdo al mandamiento de Jesucristo, nosotros nos convertimos en sus hijos, nos entregamos a Cristo y lo inmediato es entonces el bautismo. Y mire, en el verso 41, un poquito más abajo, corroborando esto, dice: así que los que recibieron su palabra, o sea, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el que acababa de predicar Pedro, dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, hay gente, aquí yo saco una verdad, hay gente que oye el mensaje pero no lo recibe. Pero hay otros que lo oyen y lo reciben. Y cuando tú lo oyes y lo recibes, entonces entras en un camino de obediencia. ¿Obediencia a qué? No es obediencia a la congregación, no es obediencia a tus líderes, no es obediencia a los pastores, es obediencia
a los mandamientos de Jesucristo, es obediencia a la palabra de Dios. Así que dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando tú sigues leyendo el libro de los Hechos, te das cuenta que esa fue una práctica permanente en los discípulos, donde ellos iban, ellos predicaban, entregaban el evangelio del reino, el evangelio de arrepentimiento, la gente escuchaba, oía, recibía el mensaje y entonces se bautizaba. Quiero mostrarles otro ejemplo. Ahí te vienes un poquito más acá al capítulo 8, donde Felipe, uno de los discípulos, también va a Samaria a predicar. Recordemos en el contexto, la iglesia está siendo perseguida por Saulo, la iglesia se esparce, la iglesia va a diferentes lugares, a diferentes pueblos, a diferentes ciudades. Y Felipe se va a Samaria. ¿A qué se va? Él se va a predicar. Mira lo que dice el verso 4. Estoy en Hechos capítulo 8, verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios. Ese es el evangelio que ellos predicaban. Sabemos que evangelio significa buenas nuevas, pero vaya un poquito más abajo conmigo y en el verso 12 del mismo capítulo dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba o que predicaba o que entregaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, mire, escuche esto, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. O sea, aquí lo importante no es solo escuchar, oír el mensaje, sino además creer en el mensaje. Yo siempre le digo a los discípulos, hay gente que ya está lista, está preparada por el Espíritu Santo para recibir, para aceptar y creer en el evangelio de Jesucristo. Este no es un evangelio de alguien, es el evangelio de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. No es el evangelio de una persona humana, no es el evangelio de una congregación, no es el evangelio de una denominación, es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio que predicamos y ese es el evangelio que todos debemos predicar. Ahora, ya tenemos claro que lo primero entonces que debe suceder, lo primero que debe acontecer en este historial, en esta bitácora, en la historia de cada uno es recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso puede ser en una casa, eso puede ser en un templo, eso puede ser en una campaña evangelística masiva al aire libre. Eso puede ser allá en tu cuarto solo, donde tú has creído al evangelio, has leído la escritura, alguien te habló de Jesucristo y tú crees en esas palabras o tú crees en ese evangelio, entonces tú lo aceptas, tú lo recibes. Y una vez que lo recibes, ¿en qué te conviertes? En hijo de Dios, en una hija de Dios. Ese es un regalo, esa es una bendición, ese es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, porque hoy día no solo somos criaturas, ahora somos hijos de Dios. Mira qué interesante, qué importante saber que el recibir a Cristo nos hace sus hijos y Él se convierte en nuestro Padre. Pero quiero también ver otro caso aquí en la Escritura, también en el libro de los Hechos. Es un caso emblemático porque estamos hablando de Saulo. El Saulo que perseguía a la iglesia en el capítulo 8, en el capítulo 9, él tiene una entrega, una conversión, un encuentro con Jesucristo de manera personal. Fue un encuentro, yo diría, espectacular, glorioso, sobrenatural, que no cualquiera tiene. Yo creo que todos desearíamos haber tenido un encuentro como lo tuvo Saulo. Y cuando tú comienzas a leer en el capítulo 9,
te das cuenta allí en el verso 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo sobrenatural, algo poderoso, algo celestial. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No se olvide, hasta ese momento él era un perseguidor. Él era un enemigo, un antagónico de los hijos de Dios, de la iglesia, de los discípulos de Cristo. Él buscaba a los sacerdotes, sumos sacerdotes, conseguía cartas, conseguía permisos para ir a las casas de ellos, sacarlos de esas casas, maltratarlos, meterlos presos e incluso hasta matarlos. O sea, Saulo odiaba a los cristianos, odiaba a los hijos de Dios. Y dice entonces que aquí oye la voz y que la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oye, esto es interesante porque aquí tenemos a un Saulo que tiene un total desconocimiento de Dios, de Jesucristo. Él era un religioso, él era de la tribu de Benjamín, él había sido circuncidado al 8º día, él era un hombre, como diríamos nosotros, a rajatabla, un hombre que amaba su religión, su credo, amaba también sus tradiciones, por eso entonces él se sentía antagónicos hacia lo que son los hijos de Dios o los discípulos de Jesucristo, por eso los perseguía, por eso los maltrataba, por eso los encarcelaba. Pero aquí él tiene un encuentro con Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la cabeza, es la cabeza. Pablo nos habla en alguna de sus cartas que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque está la cabeza, que es Jesucristo, y el cuerpo, que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los hijos de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que le han reconocido como Señor y Salvador. La iglesia no es el templo no es la iglesia. La iglesia no es un edificio de ladrillos o de madera. La iglesia no es un templo. Al templo va la iglesia. La iglesia son los renacidos, los regenerados, los que se han convertido. La iglesia son los que han nacido de nuevo, son aquellos que tienen la simiente divina, al Espíritu Santo dentro de ellos, morando dentro de ellos. Pablo es uno de los que dice más tarde que ahora nosotros somos templos, somos la habitación, somos la sala, el lugar, el espacio donde vive el Espíritu Santo. Mira qué tremendo lo que Pablo nos revela. Entonces, aquí estamos viendo que Pablo tiene un encuentro, en primer lugar, un encuentro con la cabeza, con el líder, con el pastor, con el obispo, con el apóstol de nuestras almas. Jesucristo es el jefe, la máxima autoridad del reino de los cielos. Todos los demás, seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, o el don que tengamos, o la habilidad que tengamos, o la gracia que Dios nos haya dado, somos siervos. Porque en el reino de Dios hay un solo Señor, y ese es Jesucristo. Todos los demás, no importa que hagamos milagros todos los días, no importa que sanemos enfermos por doquier, no importa que echemos fuera demonios y que hagamos tremendos portentos o que tengamos una inmensa revelación de las Escrituras, eso no importa. Todos los demás somos siervos. A veces nos olvidamos de esa condición y a veces queremos ponernos a la par con Jesucristo
y mucha gente como que eclipsa a Jesucristo y ellos son más importantes, o de ellos se habla más que del mismo Señor Jesucristo. Eso no puede ser, eso no puede pasar. En la iglesia genuina, el que se exalta, el que se levanta, el que se honra, al que se pone en alto, es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, Él es el autor y creador de la iglesia. Apocalipsis dice que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el creador de todas las cosas. Nosotros somos colaboradores. No se olvide, colaboradores. Ahí hay un prefijo, co, es al lado de. Nosotros colaboramos, nosotros participamos, pero ¿con qué? Con la gracia de Cristo. No es en nuestras propias capacidades, es en la capacidad de Cristo, la que Él nos da, la que Él nos imparte, la que Él nos regala. Y esa es la que nosotros usamos para ayudar, para proveer, para suministrar a las necesidades de la gente. Yo le digo a los discípulos, si tienes el don de sanidad, entonces tienes que orar por los enfermos. Si tienes el don de liberación, entonces tienes que echar fuera demonios. Si tienes el don de profecía, entonces entrega una palabra profética a la gente. Si tienes el don de milagros, entonces sale en bien de la gente. Y así sucesivamente. Todos los dones que vemos en la Escritura son herramientas sobrenaturales, dadas por Dios al cuerpo de Cristo, otra vez a cada uno de nosotros, a la iglesia, a ti, a mí, a todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esas herramientas nosotros las usamos para honrar, para dignificar a Jesucristo. Los dones no son para dignificarnos a nosotros, es para exaltarlo a Él. Por eso cuando hablamos de la cabeza, hablamos de el Señor de señores, la máxima autoridad del reino. No hay otro más arriba. Cuando tú vas a Filipenses, allá en el capítulo 2, hay una tremenda revelación que nos da el apóstol Pablo. Estoy buscándola acá en Filipenses capítulo 2. Y mira, desde el verso 5 hasta el verso 11, tenemos a Jesucristo desde la eternidad a la humanidad, volviendo a la eternidad. Y mira lo que dice en los versos, donde ahí en el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, bajó hasta lo sumo, por lo cual Dios también le exaltó. Y mira hasta dónde le exaltó, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La palabra sumo significa la suma de las sumas. O sea, no hay una suma mayor, no hay alguien mayor. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todo ser creado. Y esto nos incluye a nosotros. Tengamos más o menos unción, más o menos milagros. Tengamos una congregación pequeña o una muy grande. Esto nos incluye a todos. Dice, y toda lengua, o sea, toda persona, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, estamos entendiendo que Pablo se encontró con la máxima autoridad. Él no se encontró con Pedro, no se encontró con Juan, no se encontró con Andrés o con alguno de los discípulos originales. Él se encontró con Cristo mismo, este Cristo que ya estaba entronado, este Cristo que estaba a la diestra del Padre, este Cristo todopoderoso que lo podemos ver a través de los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Ahí tenemos a Jesucristo, Jesucristo entronado, glorificado y exaltado. Entonces, aquí vemos que Pablo tiene un encuentro primero con la cabeza, con el líder, con el jefe, con la máxima autoridad. Pero en el verso 6 le dice el Señor Jesucristo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿A dónde lo envía Jesús?
lo envía a la calle la derecha, eso lo dice más abajo. Ahí mismo en la ciudad de Damasco le dice en la calle la derecha. Ahí hay un personaje. Ese personaje es un discípulo. Ese discípulo se llama Ananías. Y ese Ananías tenía un mensaje para Saulo. Pero ¿quién es Ananías? ¿O qué representa Ananías? ¿O qué simboliza Ananías? Ananías es el cuerpo de Cristo. Ananías es la iglesia. Ananías es un discípulo. Por eso Ananías nos representa a todos nosotros. Y Ananías tenía un mensaje. Jesús ya había hablado con Saulo, pero ahora Ananías tenía que entregarle un mensaje a este Saulo. Si tú te das cuenta, el primer encuentro que tiene Saulo es con la cabeza. El segundo es con el cuerpo, que es la iglesia. ¿A través de quién? A través de Ananías. Ese hecho, esa experiencia entre Saulo Cristo, Saulo y Ananías, es el que deben experimentar todos los que han entrado al reino de los cielos. O sea, no solamente tenemos un encuentro con Cristo, también debemos tener un encuentro con el cuerpo de Cristo. Hay una de las cosas que yo siempre estoy repitiendo y le digo a los discípulos, que nosotros tenemos que tener un encuentro con Cristo, con la palabra de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Y algo que me llama la atención para ir cerrando por hoy es que Jesucristo le dice a Saulo, casi recién entregando su vida a Cristo o teniendo ese encuentro con Cristo, Él le dice, levántate y anda. O sea, ¿qué es lo que está esperando Jesús de Saulo? Obediencia. Esa es una característica fundamental. Es como el primer peldaño que comienza a cambiar la vida de los hombres y mujeres que han recibido a Jesucristo, que han entregado sus vidas a Cristo. No lo olvides, obediencia. Si tú vas a Mateo 28, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice, enseñándoles que guarden, o sea, enseñándoles que practiquen todas las cosas que yo a ustedes les he enseñado. O sea, esas enseñanzas ponen en relieve si el discípulo está obedeciendo o no está obedeciendo. Si se va a someter o no se va a someter. Por eso la importancia de que cuando estamos en el reino de Dios, venimos a obedecer. ¿Por qué? Porque ya hay un Señor, es uno solo y ese es Jesucristo. Los demás somos servidores, somos colaboradores, somos ministros competentes, somos discípulos, seguidores de Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a vivir y vamos a experimentar? Un encuentro con Cristo y luego un encuentro con el cuerpo de Cristo. Y ya dijimos anteriormente, ¿y cuál es el primer acto? Es el bautismo. ¿Y cuándo yo me voy a bautizar? Cuando yo estoy obedeciendo la palabra. Es posible que yo diga, no quiero bautizarme, no lo voy a hacer, no lo siento, como dice mucha gente, y como dice alguien por ahí, las medias obediencias en el reino de Dios son desobediencias. Si me permite un consejo antes de terminar, en el reino de Dios, los que obedecen, los que se someten, los que se sujetan y son humildes, son los que van creciendo en esa gracia de Dios. Y Dios los va vindicando y los va poniendo en su lugar de acuerdo a su llamado, de acuerdo a la obra de su ministerio y a las habilidades y capacidades que Dios le ha regalado a cada uno de ellos. Quiero terminar dándole gracias a Dios por este tiempo que hemos estado juntos y no te olvides, si Dios nos permite, el próximo domingo volvemos a reunirnos, volvemos a congregarnos, pero haz algo, ahí abajito donde dice compartir, regálale esta enseñanza a un amigo, a un compañero, a un familiar, porque así como te bendijo a ti, también puede bendecir a otra persona. Dios mediante, será hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.